la orquestación de datos eh, que tiene el paciente. Es decir, hay un flujo de datos que hoy tenemos continuamente de los pacientes y una manera de otorgar un cuidado de calidad es orquestarlos, esos datos. Y allí ni hablar que interviene el juicio clínico, es decir, el razonamiento del médico, y le podríamos dar un lugar a la inteligencia artificial, ¿no? Ya que hay un flujo de datos y el poder de cómputo siempre va a ayudar en este sentido. Ahora, una pregunta que va a aparecer y que deberíamos definir, aunque sea de forma sintética, es ¿qué es la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Una de las definiciones más simples es esta, que es automatizar tareas que habitualmente hacen los humanos, pero son tareas intelectuales, no tareas mecánicas, sino intelectuales. Y cuando uno automatiza una tarea intelectual que hace habitualmente el humano, posiblemente esté utilizando inteligencia artificial. Y hay dos grandes grupos de actividades de la inteligencia artificial. Una es la visión computacional, que es donde nos vamos a centrar básicamente en esta charla, y otro es el procesamiento del lenguaje natural. Y este es uno de los puntos de mayor auge en el último tiempo. Seguramente ustedes han escuchado del ChatGPT, de los modelos de lenguaje grandes, Large Language Models, que se valen de este campo de trabajo de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Ustedes seguramente lo usan a diario cuando a su teléfono le dan una orden verbal y ejecuta una acción o lo transforma en texto. Nosotros los radiólogos usamos transcriptores automatizados de el habla en texto para hacer los reportes. Así que ese es el campo del procesamiento del lenguaje, y el de visión de computadora, que es tal vez uno de los más conocidos en el uso habitual, pero bueno, justamente en el último tiempo el procesamiento del lenguaje ha sido muy, muy famoso, ¿no? Volviendo a esto, entonces para el juicio clínico vamos a utilizar la inteligencia humana y vamos a usar como herramienta la inteligencia artificial en ese proceso en el cual queremos cuidar a los pacientes. Y aparece la pregunta, ¿dónde podemos utilizar la inteligencia artificial? Inmediatamente que tenemos esta pregunta, hay un temor por el reemplazo, está hoy en el día a día, bueno, cómo nuestra actividad habitualmente se va a ver modificada, algunos pueden tener temor por el reemplazo, y aparece otra cuestión de suma importancia, que es la responsabilidad. Y a nosotros como médicos, una acción médica sabemos que tiene una responsabilidad, y ahí la pregunta es quién se hace cargo de una decisión que haya tomado un algoritmo. Por eso, en los desarrollos de inteligencia artificial, naturalmente hay una línea conductora que es la bioética, tal cual nosotros estamos acostumbrados en el día a día, en cualquier investigación en medicina o en la actividad propia de la praxis médica. Así que por este punto sabemos que de momento vamos a seguir siendo responsables por todo lo que hagamos, ¿sí? Como médicos. Y el uso de la IA va a ser una herramienta, como cualquier otra, hasta el momento va a ser así. Y otra de las preguntas que tenemos es dónde debemos utilizar la inteligencia humana y combinarla con dónde podemos utilizar la inteligencia artificial. Y acá les comparto un artículo que fíjense que es del año 1980, del New England. Y ya hablaban en este caso el autor, hablaba del juicio clínico y el uso de las computadoras. Fíjense que ha avanzado. Y hay un esquema en el artículo que yo lo adapté acá, en el cual tiene forma de embudo y desde una situación inicial en la cual hay múltiples diagnósticos posibles, vamos haciendo una reducción de las opciones diagnósticas diferenciales hasta algunos escasos diagnósticos. En ese proceso que hacemos habitualmente los médicos, una de las preguntas o planteos que hace el autor es, bueno, ¿dónde utilizar la inteligencia humana y dónde la inteligencia artificial? Que en ese momento, obviamente el desarrollo no era muy grande, pero ya se pensaba, en 1980 estaba este artículo, hace 40 años. Y bueno, creo que es natural pensar que la inteligencia humana tiene que estar
en toda la etapa del diagnóstico, desde el inicio hasta el final, y es posible que la inteligencia artificial la utilicemos en la última etapa, cuando ya se redujo el espectro diagnóstico y tenemos algunos diferenciales. ¿Y por qué tenemos esta distribución? Porque hasta este momento no lo definimos, pero cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos continuamente a inteligencia artificial específica. Hasta el momento no está desarrollada la inteligencia artificial general. Van a verlo con la sigla en inglés AGI, que es la singularidad, si me permiten la comparación, sería el Terminator de la película, que es un robot que ante una situación nueva se adapta, extrapola conocimiento previo, tiene suma plasticidad para distintos escenarios. Eso de momento no existe, si bien hay muchos avances, y la mayoría de las tareas que desarrolla la inteligencia artificial son para cuestiones específicas. Si un modelo clasifica manzanas que están en buen estado en una línea de manzanas que están en mal estado, ese modelo no puede conducir un vehículo autónomo, ¿sí? Para hacer una comparación simple. Así que es inteligencia artificial específica. Por eso la dejamos allí, al final, para que nos ayude con esta tarea de escasos diagnósticos diferenciales, porque el cerebro, nosotros, entrenados como médicos, no nos damos cuenta, pero desde que seguramente vemos al paciente que entra al consultorio o lo vemos en una sala de internación, empezamos a hacer clasificación de qué posibilidades diagnósticas tiene de forma automática por nuestra formación, nuestras habilidades como médicos generales o especialistas. Y para eso el cerebro humano es muy hábil, ¿sí? Entonces, de inmediato reduce toda la enciclopedia médica a un par de opciones y luego se vale, además del interrogatorio dirigido, obviamente, toda la semiología y los métodos de diagnóstico, se vale de todo eso para ir estrechando. Y allí seguro ayuda la IA. Así que bueno, un diagnóstico temprano, por supuesto que favorece un tratamiento oportuno, y en este camino, la precisión, la personalización, es decir, la medicina de precisión, la medicina personalizada, seguramente que son valiosas para el tratamiento y para el diagnóstico, y la inteligencia artificial creo que calza ahí también, es decir, como herramienta para aumentar la precisión, para aumentar la personalización. Así que bueno, dicho esto, que es como una intro muy general, y que da para charlar mucho, por supuesto, hay varios tópicos que quedaron allí, pero como para dar un marco general, les voy a hacer algunos comentarios de qué es una red neuronal, ¿no? Seguro están escuchando sobre estos temas, y a modo introductorio, breve. Es un modelo de algoritmo que se usa en aprendizaje de máquina, ¿no? Y allí aparecen algunos conceptos, ¿no es cierto? Aprendizaje de máquina es uno. ¿De qué hablamos cuando decimos aprendizaje de máquina? Y fíjense que vamos a hacer algo esquemático. Inteligencia artificial como un marco general y el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es un tipo de inteligencia artificial. Cuando queremos que una computadora haga una tarea, una forma clásica es darle todas las instrucciones, ¿sí? Entonces, ese modelo, ese algoritmo, hace un paso a paso con lo que nosotros le dijimos. Y si queremos que haga algo similar, pero no igual, seguramente vamos a tener que trabajar y darle el paso a paso. El aprendizaje de máquina es este tipo de algoritmo en el cual la máquina se entrena y para la próxima vez que se expone a algo similar, no vamos a tener que darle instrucciones. Nos va a dar una inferencia, nos va a dar una predicción. Entonces la máquina aprende con un entrenamiento en el cual intervino el humano, por supuesto, pero ya no es necesario darle más instrucciones. Y adentro del aprendizaje de máquina está el aprendizaje profundo. Ustedes seguro escuchan sobre deep learning. Y es un tipo de aprendizaje de máquina. Y por lo tanto es una parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Este es un esquema convencional de una red neuronal de forma gráfica. Ven que hay nodos, ¿sí? Y los nodos, cada uno de estos nodos, están conectados entre sí
hay una capa de entrada, en rojo, capas ocultas, allí en verde, y una capa de salida. Cuanto más capas ocultas, más profundo. Entonces, ese es el aprendizaje profundo. Viene de la cantidad de capas que tiene una red neuronal. La mayoría son multicapa, entonces la mayoría de estos desarrollos son de deep learning, ¿no es cierto? Y vean que además esos nodos y las capas, constituidas por nodos, están interconectados. En esas conexiones es donde se trabaja para ajustar el modelo. En cada ciclo de entrenamiento, uno va viendo cómo se comporta y los ajustes se hacen en esas capas. Ahora vamos a ver un poquito más. Por supuesto, red neuronal viene de que esto se asemeja un poco a las conexiones entre neuronas. Estos conceptos vienen de la década del 40 y del 50. Sin entrar en detalles en la historia, tiene muchísimo tiempo de propuestos, ¿no es cierto? Por eso en el 80 ya había alguien que pensaba en esto, como charlando, y vamos a ver que hay desarrollos de los 90 más adelante. Y la neurona artificial, fíjense que sería este nodo con algunas conexiones, de entrada como si fuera una neurona natural, biológica, que tiene las dendritas, el cuerpo neuronal que va a integrar esa información, y se va a emitir una información eferente por el axón, que en este caso va a ir a la capa siguiente. Allí un poquito de variables o una introducción mínimamente matemática a la situación. Las X son los inputs, las entradas. Cada capa es una entrada excepto la última, que es un Y, una salida, ¿no es cierto? Las conexiones las llamamos W, que son los parámetros, que es donde hacemos ajustes, como les decía antes, y con sigma representamos al cuerpo neuronal, y sigma es la función de activación, se llama. Que si seguimos con la comparación biológica sería el umbral en el cual se gatilla el potencial de acción. Recuerdan ustedes que hay un umbral y luego está el potencial de acción. Así que ese sigma es la función de activación. ¿Cómo juntamos estas variables? Bueno, en una fórmula que parece complicada, pero fíjense que está el sigma que multiplica una sumatoria. ¿Qué sumatoria? Bueno, de una multiplicación entre los parámetros y las entradas. Se suma los parámetros y las entradas multiplicados, y luego eso se multiplica por la función de activación. Y esa es la neurona artificial, es una fórmula, ¿sí? Finalmente. Y esa fórmula, en realidad, que hasta ahora parece un poco abstracto, hablar de esa fórmula, que es la neurona, o hablar de la red completa, en realidad es un montón de código. ¿Sí? Una red neuronal es un montón de código escrito en un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con una computadora de una forma muy plástica, muy maleable. Nosotros nos comunicamos, obviamente, con computadoras, con el celular, que es una computadora de bolsillo, pero con aplicaciones o software que ya está hecho, está empaquetado. Sabemos que tenemos que hacer algún clic por acá, por allá, o darle una instrucción oral, como decíamos antes. Pero bueno, detrás de todo eso hay un código. Y cuando uno trabaja con redes neuronales, trabaja con código. ¿Sí? Con un código que gran parte de ese código, fíjense que acá en esta parte del código está el término import, que es importar. Gran parte está hecho por otros programadores. ¿Sí? Así que nos valemos de lo que hizo otro programador, importamos librerías, se llaman, y a partir de ahí construimos un poquito más. Acá otro ejemplo, se importa en este caso una librería que se llama Torch, que es un framework de PyTorch, que es uno de los que más se usa para hacer desarrollos. Y acá un ejemplo, ¿no es cierto?, en lenguaje de programación, de una red neuronal. De una red neuronal. Cómo está compuesta una red neuronal. Aquí en un gráfico, ¿no es cierto? Este es un tipo de red neuronal, el esquema, que ven que tiene forma de U, se llama UNet, y es de las que más se usa seguramente en segmentación de imágenes biomédicas. Y acá marqué con verde
los componentes que aparecen por acá, fíjense, es decir, en este esquema aparece ReLU, que es una unidad lineal rectificada, igual a función de activación, charlamos hace un ratito, esa es la función de activación, este es el max pooling, que aparece por acá, COM2D es convolucional de 2 dimensiones, las redes convolucionales CNN se llaman, redes neuronales convolucionales, son de las que más se usan para tareas de visión de computadora. Pero bueno, esto es a modo de representativo, ilustrativo, es decir, una red neuronal es código, y mucho de esto ya está escrito, nosotros podemos usarlo, la mayoría les diría es de uso libre, o sea que no hay problemas desde el punto de vista de copyright. Así que bueno, eso es un poco la intro de red neuronal. Ahora, ¿cómo aprende la máquina? Hablamos de aprendizaje de máquina. Hay un bucle de entrenamiento en el cual se ofrecen entradas, que habitualmente son imágenes, por ejemplo, parámetros que al principio son aleatorios, porque no tenemos parámetros para corregidos, estos van a ser corregidos después. Se ofrecen a una arquitectura, que en este caso es la red neuronal, la que más se usa, pero no todo en inteligencia artificial es red neuronal. Esta arquitectura da una predicción, o sea, tiene un output, la Y, y esa predicción se compara con etiquetas. Etiquetas son anotaciones que hace un experto humano, que le dice, mira, esta es la verdad que nosotros creemos como verdadera, digamos, si la realidad para nosotros. Esta es una manzana, esta es una naranja, y le metemos 1000 imágenes de manzanas etiquetadas como manzanas y 1000 de naranjas etiquetadas como naranjas. La predicción fue manzana y etiquetamos una manzana, la performance es buena y así. Y se va ciclando. Y si la performance es necesario que mejore, se vuelve y se ajustan los parámetros. Y ese es el ciclo en el cual la máquina va aprendiendo. Y se cicla muchísimas veces, miles de veces. Te voy a contar un ejemplo en el que desarrollamos en el Hospital Británico. Medición automática del volumen del infarto cerebral. Lo voy a hacer sintético y rápido. En el ACV agudo, el accidente cerebrovascular agudo, una de las técnicas que usamos es la secuencia de difusión. Y ahí los colegas nos preguntan, bueno, ¿cuál es el volumen del infarto? Porque tienen que tomar una decisión. Trombolisis, inyectan RTPA, un trombolítico por vía endovenosa, o hacen trombectomía mecánica, el hemodinamista ingresa a la arteria y saca de forma mecánica el trombo. Y uno de los variables que utilizan los colegas que están en la emergencia es el volumen del infarto, es una de las variables. Y nos preguntan. Entonces acá tienen un ejemplo, ¿no es cierto? En difusión, la secuencia de difusión, lo que se ve blanco es el infarto, y en el mapa de ADC, que deriva de esta secuencia, se ve oscuro. Eso nos dice que hay restricción, que eso es un fenómeno citotóxico, y si la clínica es de ACV, esto es entonces una isquemia aguda, estriato capsular derecha en este caso. Nosotros lo que hacemos es, manualmente, delineamos con la herramienta de visualizador que tenemos en cada corte, el área que estimamos como infarto cerebral. ¿Sí? Y entonces vamos a tener en cada corte un área, 19 milímetros cuadrados, 23, 7 milímetros, ahí arriba, en cada corte. Lo que hacemos es, sumamos las áreas, y tenemos un área total. Y ese área total lo vamos a multiplicar por el espesor de cada corte, que es 4 milímetros en este caso. Entonces tenemos 2 dimensiones, la multiplicamos por otra dimensión y tenemos 3 dimensiones, ¿no? Y ahí tenemos el volumen en milímetros cúbicos, que en este caso lo pasamos a mililitros, porque en las guías que usan los colegas se utiliza esta unidad, mililitros. Y en este caso es un infarto pequeño. Así que esto lo hacemos manualmente, pues bueno, depende de que el que lo hace tenga cierto entrenamiento, tiene un costo de tiempo también, porque tiene que ir corte a corte delineándolo, así que lo que pensamos es hacer un modelo que automatice esta tarea intelectual, ¿no es cierto? Un modelo de inteligencia artificial. Ya hay modelos comerciales que lo hacen, pero bueno, nosotros hace casi 3 años ya decidimos empezar el desarrollo in-house, ¿no es cierto? Un trabajo en equipo,
radiólogos, bioingenieros, científica de datos, ¿sí? Un equipo de trabajo. Las entradas tenemos que definirlas en este bucle que ustedes ya conocen. Así que teníamos la secuencia de difusión, la entrada, la etiqueta. Fíjense, en este caso yo armé una pequeña aplicación que permitía etiquetar, básicamente pintar el área de infarto. Y una vez que lo pintabas, obtenés que es una máscara, que básicamente son todos ceros, píxeles 0, excepto píxel 1, que es donde hay infarto. Y eso es lo que se le entrega a la red neuronal. ¿Qué le entregamos? La imagen cruda, digamos, la imagen real, y una máscara, para que vaya aprendiendo. Le decimos, bueno, esta es la entrada. En esta zona es donde está el infarto. Por supuesto, teníamos las etiquetas, que era esto que yo les mostré recién, y la imagen real. Y fíjense, a modo de ejemplo, ¿cuál es la performance entonces? Y fuimos obteniendo esto, en la imagen original, el etiquetado que hicimos nosotros, ¿sí? Y esta es la predicción de la red neuronal. En otro corte, lo mismo, y en el corte que sigue, en este caso, del otro lado, muy pequeño, y lo identificó. Esta performance, además de la evaluación visual, que la tiene que hacer en este caso un radiólogo, pero si fuera otra tarea, otro especialista, por supuesto que se mide con métricas, ¿no es cierto?, esa performance. Una de las métricas que usamos fue la métrica DICE, o DICE, que es un índice de similitud entre dos muestras. En este caso, la imagen real, la imagen que predice la red neuronal, quiero decir, la imagen que predice la red neuronal, y la etiqueta. Y fíjense que básicamente, más o menos está, después de muchas épocas, ven aquí debajo, esto lo van a ver cada tanto, que son los ciclos completos de aprendizaje de máquina, le llaman épocas, alcanza 0,7, en algún punto puede ser 0,8, es un buen índice de similitud. Así que finalmente nos permitía reconocer, como ven ustedes acá, automáticamente el sitio donde está el infarto, y libera de esa tarea mecánica al especialista que puede supervisarlo, por supuesto, esto, pero en ese momento estar integrando más información clínica con la imagen. En este caso intervino el radiólogo, pero puede ser otro especialista de acuerdo a la tarea, y fíjense que siempre tenemos que estar los médicos en la entrada, viendo la salida, dándole la validación, porque nos vamos a hacer responsables de eso, y a algunos nos interesa la parte del medio también, que es un poco la cosa técnica, y cómo es el desarrollo de ese modelo. Así que tenemos posibilidad de trabajar los médicos en esto, y yo entiendo que deberíamos involucrarnos porque es una herramienta más que vamos a usar a favor de los pacientes. Así que esto desde el punto de vista de así general y de las imágenes, un ejemplo les traje de desarrollo en el que he intervenido. Y acá está el artículo que les comentaba antes, que lo usé un poco de guía, porque no he trabajado en desarrollos otológicos de IA, y me sirvió para aprender un poco cuál era el estado del arte de las aplicaciones de inteligencia artificial en otología, que seguramente es de su interés, espero. Estos autores lo que hicieron fueron dividir tareas, lo que ustedes hacen todos los días, seguro. Entonces, distintas tareas en las cuales pueden usar modelos de Machine Learning para ayudarse en la atención de los pacientes. Entonces, una de las tareas es optimizar dispositivos audiológicos según el paciente, es decir, ajustarlos según las necesidades del paciente, asistidos por IA. El otro, mejora del habla e inteligibilidad, ¿no es cierto? Después, diagnóstico de trastornos vestibulares. Otras tareas que encontraron útiles fueron sobre el outcome en hipoacusia neurosensorial, la predicción de hipoacusia neurosensorial en algunas situaciones. La interpretación de las respuestas del tronco encefálico a estímulos auditivos, en los potenciales evocados, el uso de IA para automatizar la evaluación de alguna de esas curvas, y
Bueno, finalmente, un poco más cerca de lo que hago yo, que es evaluación de imágenes, ¿no es cierto? Con modelos de inteligencia artificial. Imágenes radiológicas e imágenes clínicas de otoscopía. Y de estos vamos a ver algunos ejemplos, obviamente porque los autores revisaron un montón de artículos y no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a ver este que habla de optimización de otoplífonos o de audífonos. Por ahí hay alguna terminología que yo use incorrecto, después usted me corregirá. Y fíjense que dentro de esas tareas aparece, por ejemplo, este que es del año 95, interesante, ¿no? Y describen el uso de redes neuronales en el año 95. Después hay de 2006, 2008, 13, 16, ¿no es cierto? En este caso redes neuronales, acá eran dos comerciales, industriales, y no pusieron a disposición el algoritmo que usaron, este tampoco. Y fíjense que acá aparece regresión logística, que es una de las formas más simples de inteligencia artificial, o de uso de inteligencia artificial, o de aprendizaje de máquina. Por eso no son todas redes neuronales, tal vez son las que más usamos los médicos, pero no todas redes neuronales. Vamos a ir a esta, que seguramente usted es capaz, no sé, la verdad ustedes me dirán después, no lo usamos más a esto, pero solo a los hechos históricos, no es para decir podemos usarlo ahora. Porque me llamó la atención que en el año 95 ya había alguien que escribía sobre esto. Fíjense que la idea de este trabajo es usar una, acá, vamos a ver esta línea, después vamos a la de arriba, que me salté un poco. Ajustar el procedimiento de ajuste del audífono para cada paciente, ¿no es cierto? Macheando el input entre los audiogramas que se le ofrecían, que ya los tenían, y la mejor respuesta de frecuencia y ganancia en cada paciente. ¿Sí? El ajuste, entiendo yo, ustedes después me corregirán, del audífono, pero automatizar eso, que tal vez en este tiempo, no sé si lo siguen usando ustedes, utilizaban este procedimiento como gold estándar, ¿no es cierto? Lo tenían ahí para ajustar el dispositivo. Ahora, fíjense que ya en esta época hablaba de red neuronal, que es una caja negra. Hoy usamos esos términos, hoy las preocupaciones del uso de la IA es porque son black box, no sabemos qué pasa adentro, pero ya en ese momento, año 95, y describía obviamente para qué sirve una red neuronal, que da un output, bueno, lo lógico. Y lo que encontraron estos autores, que había exactitud superior a lo que usaban como gold standard. ¿Sí? Miren qué interesante el esquema de la red neuronal que les mostré antes. O sea, es lo mismo. Le hacían el input con un audiograma, tenía una capa oculta, en este caso, y había un output que ofrecía decibeles para decir, bueno, este sería el ajuste ideal, así de forma simple, ¿no? Es interesante porque tiene que ver un poco con lo que les decía antes. En los 40, 50 se empieza a hablar y a tener ideas muy, muy avanzadas sobre el tema. Luego se entra en un invierno, se llama de la IA, a fines de los 70 y 80. En los 90 faltaba poder de cómputo seguramente y datos acumulados disponibles, digitalmente, disponibles generalmente. Hablo desde la radiología, ustedes lo extrapolarán a la otología. En los 90 recién se empieza a desarrollar el PACS, con lo cual les diría que hay lugares todavía que no tienen PACS disponible, por lo tanto no había en los 90 seguro disponibilidad de imágenes digitales en gran escala. Y tampoco el poder de cómputo que hoy tenemos muy accesible en la nube, por ejemplo, nosotros, con una GPU, una unidad de procesamiento gráfico, que es de lo que más se usa. Así que en esta época había, y antes también, excelentes ideas fundacionales, de las que nos hemos valido todos, pero faltaba el desarrollo tecnológico. Y grandes ideas y el desarrollo tecnológico que lo pudiera traer a la aplicación diaria. Insisto, capaz que esta forma de ajustar hoy no se usa más, pero estaba interesante que alguien lo propuso como un modelo artificial que asistía al otoño. Después están, por supuesto, los desarrollos
que tienen que ver con, les decía, la mejora del lenguaje o la inteligibilidad. Varios artículos, hay uno, fíjense acá, del 92, también bastante fundacional seguro en todos estos aspectos. Pasamos a este. Este está interesante, la interpretación del estímulo, ¿no?, auditivo y lo que devuelve el tallo encefálico. Fíjense que hay varios, de nuevo hay uno antiguo, fíjense, del 91. Usaban redes neuronales, en este de 2006 ya, un poquito más adelante, usaban Support Vector Machine, las SVM, es otra tecnología, no es red neuronal, pero es inteligencia artificial. Acá usaron, por ejemplo, árboles de decisión, no toda es red neuronal, hay mucho para hablar, por supuesto. Y fíjense esta del 19, que la uso de ejemplo, 2019, y lo que describen los autores es: usamos aprendizaje de máquina en la forma de redes neuronales profundas, o sea, de múltiples capas ocultas, con el objetivo de clasificar la respuesta auditiva del tallo encefálico en respuesta clara, respuesta no concluyente o respuesta ausente. Es decir, clasificaban automáticamente qué estaba sucediendo, y por lo que entendí de esto, ahora ustedes después me contarán, obviamente se valían de las curvas, ¿no es cierto?, que aparecen después de cada estímulo. Y vean acá que dice que esas curvas fueron etiquetadas, ¿no es cierto?, fueron etiquetadas, como charlamos antes, por 2 audiólogos, para entrenar la red neuronal. Siempre es necesario, en esto que se llama aprendizaje de máquina supervisado, decirle al modelo: esta es la verdad fundamental, el ground truth, le dice, el ground truth. Esto es lo que nosotros creemos como verdad. Alguien lo etiquetó. Por eso esa etapa etiquetada debe ser muy cuidadosa, porque es de lo que va a aprender. Es como cuando le enseñamos a un residente, digamos. Es lo que le estás enseñando, si se queda con eso y no lo revisa, puede ser que mantenga el error. Y fíjense que dice que puede tener utilidad clínica en la clasificación para definir el umbral, estimar el umbral auditivo. Estimar el umbral auditivo. Acá, a modo de ejemplo, fíjense, la onda 5 han etiquetado, según describen para esta figura. Esta es la etiqueta que hicieron manual, y lo que le entregaron al modelo fue la tira, ¿no?, de las curvas, para que aprenda. Y le dijeron, bueno, esta es la onda 5. Y acá en esta tabla les comparto simplemente porque, bueno, los autores utilizaron más de un tipo de red neuronal. Esto para acercarles esa idea también. No hay un solo tipo de red neuronal, hay varios. Utilizaron convolucional, que es la que más se usa, la CNN, que yo les contaba al principio. Convolucional más LSTM, esta es una sigla que quiere decir Long Short Term Memory, memoria de largo y corto plazo. Es un tipo de red neuronal recurrente, se llama. Acá utilizaron la convolucional y una LSTM bidireccional, un perceptrón multicapa, o sea, no convolucional, pero múltiples capas, y una red neuronal recurrente, como les decía antes, pura. Y vieron que la exactitud mayor se obtuvo con esta, que es la que más se usa, como les comentaba, y el F1, muy bueno, de 0.82, es lo mejor. Pero hicieron experimentos con distintas redes neuronales. Y por último, un comentario así al pasar de imágenes, ¿no es cierto? El uso de neonatología e imágenes, y qué algoritmo, qué método puede asistir en el diagnóstico. Y fíjense que hay de todo un poco, experimentales con ratones, tomografía de coherencia óptica para evaluar la presencia de hidrox, en este caso radiómica en tomografía computada del oído, para predecir hipoacusia neurosensorial luego de quimioterapia. Y radiómica es otra rama de la IA en la cual se computan un montón de datos no visibles para el ojo humano, no visibles, pero que son de interés estadístico y que aportan al diagnóstico.
En este caso, diagnóstico automático de otitis media, y en este otro, detección del lado de la membrana timpánica y si hay o no perforación. Elegí este, capaz que algún otro era mejor, pero me pareció interesante por los gráficos que mostraba para compartirles alguna idea a ustedes. Y aparte porque parece relativamente simple la tarea, para ustedes es, por supuesto, súper fácil reconocer el lado de la membrana y si está perforado o no, pero automatizar eso tal vez le ayuda al que está aprendiendo, al que no es especialista, o lo automatizan, imagínense que después de que detecta el lado de la perforación, lo describe automáticamente. Entonces le facilita la transcripción en la historia clínica, ¿no es cierto? Aunque ustedes supervisan y lo observan. Así que estos autores dicen que demostraron el uso y la confiabilidad de las CNNs en reconocer el lado de la membrana timpánica, derecha o izquierda, y si existía perforación o no. Y vieron que hay un 98% aproximadamente de exactitud en detección del lado, o sea, de 100, 98 aparentemente la pegan, y en la detección de la perforación baja un poquito a 91, lo cual está bueno. Ven ustedes el input para la red, que en este caso es una imagen de 224 por 224 píxeles, y ustedes van a ver en estos desarrollos que aparece por 3. Y ese por 3 es que tiene tres capas además, que son en realidad 3 canales, porque es una imagen en colores, y los canales son red, green, blue, RGB. Estas imágenes en colores tienen 3 canales. Y eso se da por separado a la red. Y pasa, bueno, ustedes ven por distintas capas que se va simplificando, llegamos a esta que hace una clasificación binaria. Derecha o izquierda, perforado o no perforado, básicamente. Y ya finalizando con esto de los artículos, en este mismo trabajo, fíjense del lado derecho, hay una perforación, que es bastante grande, y del lado izquierdo está sana, creo yo. La membrana timpánica los autores lo dan como sano, ustedes podrán discutirles, pero básicamente se los traigo para mostrarles qué está viendo, por así decir, la red neuronal. Este es un mapa de activación de clase, se llama, CAM, lo van a ver así. En tonos de rojo al azul. El rojo es donde más le fue útil a la red neuronal esa parte de la imagen en el aprendizaje y para clasificar, donde más útil fue, digamos, esa parte de la imagen. Y en azul es lo que menos, digamos, utilidad tuvo, por así decirlo, para clasificar. Fíjense qué interesante, voy al lado sano, que marca en rojo lo que representa a la apófisis corta, ¿no es cierto?, del martillo, hacia arriba. También en rojo al annulus, al borde allí de la membrana timpánica, acá abajo también, ven que lo usa como sitios de referencia. En menor medida al triángulo luminoso, ahí que está un poquito en amarillo, ¿no es cierto? Pero también lo ha usado. Y en el lado perforado se ha valido del borde de la perforación, que está en rojo. Y por supuesto el fondo está en azul, aparentemente no le es de utilidad. Así que para orientarse con el lado ha utilizado esas referencias, pero las ha aprendido automáticamente, ¿sí? Y en la perforación es ella. Y para ir cerrando, ojalá charlemos un rato y evacuemos dudas que yo dejé pasar. Vimos un poquito al principio, juicio clínico, ¿no? Inteligencia humana y artificial ayudándose, una brevísima, no breve, brevísima introducción a redes neuronales, el bucle de entrenamiento básico para el aprendizaje de máquina, un caso de desarrollo que hicimos, que es el volumen del infarto cerebral, como a modo de ejemplo, y repasamos algunos casos de uso en otología, y a mí me sirvió un montón para aprender varias cosas. Entonces, recordamos, ¿dónde podemos utilizar la inteligencia artificial? Una pregunta seguramente más relevante es dónde debemos utilizar la inteligencia humana. Naturalmente, en todo el proceso diagnóstico o terapéutico, en este caso aproveché para el diagnóstico, y la inteligencia artificial sabemos que nos va a ayudar en cuestiones de momento bien dirigidas. Y bueno, no sobreestimar a la inteligencia artificial, a la computadora, y no subestimar a la inteligencia humana, a nuestro cerebro. Muchas gracias.
Ahí estamos. Gracias, Ari, No, espectacular. a ustedes, gracias. Fue medio mezcla, pero bueno, quería compartirles un par de ideas así en general, ¿no? Agus, ¿vos tenés alguna Y pregunta? en realidad, bueno, primero muchísimas gracias por la charla. Tal vez para los que no estamos familiarizados con programación son un montón de conceptos y entiendo que es muy difícil reducir un tema tan grande en palabras más fáciles para nosotros, así que gracias. Muchas gracias por la información. Mi primer duda, que en realidad es algo bastante básico para los que hacemos medicina, es qué tan factible es si uno puede aplicar esto en el hospital, el tema de los costos, si tiene algún tipo de convenio, de cobertura, cómo se puede hacer, si requiere un software diferente, porque entiendo que hay todo un equipo de programación detrás de todo esto, no es solamente el momento, por ejemplo, de una resonancia. Entonces, entiendo que es bastante dificultoso eso, cómo se puede llevar a cabo, digamos, para implementarlo en un hospital, cómo lo hacen en el italiano o en el británico. Sí, mira, yo creo que hay dos ramas, ¿no? Una es la comercial, usar una aplicación, un software que ya traiga una solución, que por ahí ustedes ya lo están utilizando, tal vez con esto que yo les contaba de los potenciales evocados, el dispositivo que están utilizando ya incorpora y automáticamente les está marcando dónde hay una onda de interés para ustedes, etcétera. Yo no conozco, porque no trabajo con eso, pero me imagino. O sea, por un lado está eso, y por el otro yo me inclino mucho al desarrollo de modelos, porque es lo que hago, y básicamente es un trabajo en equipo, te lo resumo así, tiene que haber alguien interesado desde el lado médico, debemos, yo soy un partidario que tenemos que involucrarnos algunos, no todos, pero algunos porque es una herramienta más, es como por ahí muchos de ustedes hacen cirugía y negarse a conocer el instrumental, la parte técnica, que nosotros no aprendemos obviamente como médicos en la formación general. Pero después hay que conocer el detalle de la herramienta, cómo funciona, etcétera. Ustedes usan varias, seguro, mucha tecnología usan ustedes. Yo los conozco, tengo varios amigos ORL y usan muchísima, y eso lo van incorporando. Y acá es lo mismo, pero una tecnología de software. Así que el que esté involucrado tiene que entrar en un equipo. Y te aseguro que en cualquier, me arriesgaría a decirlo, capaz que es demasiado, pero en cualquier institución de salud que haya voluntad y recurso humano, si un médico, la especialidad que esté interesado, y un ingeniero, alguien que programe, no necesariamente el médico tiene que programar, algunos nos gusta más, pero no necesariamente. Así que con que haya alguien que haga la parte de programación, y alguien que haga la estadística, que hoy tiene la figura del científico de datos, pero es el que siempre nos ayuda con la estadística para los trabajos de investigación, seguramente nos va a ayudar. Y bueno, hoy hay recursos en la nube, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene una cuenta en Google y podemos usar una parte de Google que se llama Google Colab, que nos permite ejecutar código de forma gratuita en una máquina virtual que tiene potencia de cómputo, limitada en el tiempo, por ahí no puedes estar entrenando horas, pero hay alternativas de acceso libre, con poder de cómputo. A esto que iba, que el costo se puede reducir mucho. Lo que sucede es que hay un tiempo profesional, digamos, la hora de los profesionales. Pero desde el punto de vista de la tecnología podemos hacer desarrollo, podemos involucrarnos, y luego si se va a escalar, bueno, ahí dependeríamos un poco más de un mayor aporte o financiamiento, pero de inicio se pueden hacer investigaciones que involucren inteligencia artificial, me atrevería a decir en cualquier lado hoy. ¿Sí? No necesita ser una gran institución, necesita tener la voluntad del recurso humano, digamos, de los profesionales. No sé si expliqué. Sí, sí, gracias. Y tal vez alguno de los campos que sería interesante es para los que hacemos también detección temprana de hipoacusia en pacientes pediátricos. Hay ciertas patologías que para nosotros son un signo de alarma, como por ejemplo que algún pacientito tenga signos de citomegalovirus congénito y demás. Hay imágenes muy específicas en la resonancia que tal vez serían de mucho aporte usando este tipo de tecnología para detectar en forma precoz esas lesiones tan características que a veces las vemos ya demasiado avanzadas, las lesiones a nivel del sistema nervioso, que ya no tienen que ver específicamente con la cóclea. Entonces sería un campo muy, muy interesante poder utilizar esto para ver alguna imagen en forma más precoz en la resonancia
entiendo que igual la clínica siempre es soberana, pero esto favorecería mucho. También los casos de meningitis, tenemos muchos niños que sufren de hipoacusias con osificación coclear, y muchas veces llegan a la consulta con la cóclea ya osificada, con una indicación de implante con mucho apuro, ¿no? Un implante casi de urgencia. Entonces tal vez sería interesante niños que sufren un caso de meningitis practicar alguna imagen que sea bien específica para detectar algún tipo de osificación en la cóclea de forma temprana. No sé, hay un montón de formas en el Menier, por ejemplo, la captación del contraste en la patología de Menier. Creo que hablo solo de imágenes, ¿no? También el screen auditivo sería fundamental, de hecho fue uno de los ejemplos que mostraste. Pero sería muy interesante no abarcar el campo dentro de lo que es imágenes de detección precoz en un montón de patologías en niños que cada vez abundan más, y es una lástima llegar tan tarde al diagnóstico. Sí, buenísimos los ejemplos. Yo creo que si googleamos y buscamos debe haber publicaciones, pero insisto en hacerlo nosotros, es decir, y ahí intervenimos los médicos, es decir, planteaste la pregunta o el problema. Bueno, el caso de uso sería detección temprana de un cambio de señal, si es resonancia, o un cambio de densidad mínimo en la cóclea, luego de una meningitis, ponele, y estimar el outcome de hipoacusia. Y ahí ya está un poco planteado y es cuestión de bueno, buscar las imágenes, clasificarlas, curar las imágenes, hablando de imágenes radiológicas, justo es lo que yo hago, pero puede ser otra tarea, así que seguro cualquiera de esas, si hay interés de hacerlo, es cuestión de juntarse y bueno, y ver cómo hacer el proyecto, por así decirlo, y ver si podemos avanzar con eso, así que buenísimo, solo te digo, son ideas las que son necesarias y después, bueno, encontrar al grupo de trabajo. Genial, gracias. Creo que Fer tenía algunas preguntas también, Sí. puede ser. Sí, bueno, hola, ¿qué tal, Ariel? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andas, Fernando? Buenísimo. Bien, bien. Tengo algunas preguntas técnicas y otras filosóficas. Sí. No sé cuál voy a poder responder, capaz ninguna. No, primero empiezo, Primero empiezo por las técnicas. Vos sabés que uno cuando se va metiendo a poquito, bueno, como vos decías, hay muchos foros, muchos Zoom, sí. muchos trabajos. Los trabajos tratan y ponen mucho ímpetu en describir los procedimientos, los protocolos, incluso el método de redes neuronales, qué tipo de redes y demás. Pero no se habla quizá de la importancia de la recolección y la calidad de los datos. Lo que hablaba Agus por ahí es lo que sería, corregime, pero es la inteligencia multimodal, digamos. Digamos el mechaje de todo ese tipo de información, tanto imágenes, bueno, numérico, cuantitativo, cualitativo y demás, y tratar de unificarlo para diseñar algo. ¿Cuán importante para vos, obviamente me imagino, pero cuán importante para vos es la confección en pulir la calidad de los datos con respecto... A ver, no es lo mismo, hablando con respecto a lo que decía Agus, no es lo mismo nosotros a nivel nacional tener en un solo lugar todos los rendimientos de todos los pacientes implantados con un implante coclear en una sola institución, mechar, qué sé yo, edad, imágenes, genética, anatomía, en fin, que una atomización de todos esos datos a nivel nacional y con no la mejor calidad. Sí, totalmente te respondo, es crítico, y no obviamente no solo para mí, que sería solo mi opinión, sino dentro de la literatura, la etapa de la generación del biobanco, sería un biobanco, es la parte crítica, es una parte de las más laboriosas, de construir en caso de imágenes radiológicas, pero vos dijiste varios biobancos serían de distintos tipos de información, construirlos de forma curada, obviamente atendiendo a la anonimización de los pacientes, el cuidado de la seguridad de sus datos. Ahí está todo atravesado por la bioética, y es uno de los grandes campos de desarrollo y que a veces se pasa muy rápido, porque queremos ir enseguida a hacer el modelo y ver la performance, cómo se desempeña el modelo. Y etiquetamos más o menos, por dar un ejemplo, marcamos más o menos el área de infarto, por usar el ejemplo que hicimos nosotros, pero podemos elegir otro. Y en realidad es un punto crítico, es muy importante y es de los más costosos desde el punto de vista del tiempo de trabajo.
Así que, en mi opinión, y creo lo que está descrito, ahí el médico, el profesional, es el que tiene que intervenir de lleno, es decir, asegurarse que esas imágenes, en mi caso, ustedes utilizarán la técnica o tecnología o la imagen otoscópica, por ejemplo, en ese caso sencillo que les mostré, de decir, mira, se etiquetó bien, este es el maléolo, este es el ombligo de la membrana timpánica, esta es el annulus, es decir, alguien supervisó que ese dataset esté bien curado, porque es desde ahí donde se van a empezar a construir cosas. Así que es fundamental, sería genial tener biobancos disponibles a nivel nacional, tal cual decís vos, y seguramente eso sí que requiere de una coacción de varias instituciones o probablemente del Estado que regule y garantice la seguridad de los datos, ¿no?, personales y que esté anonimizado. Para mí es algo muy, muy relevante eso porque es la etapa en la cual, bueno, hay mucha legislación, ¿no es cierto?, sobre eso. Nosotros justo, te abro un ejemplo mínimo, estamos en la Sociedad de Radiología, que tenemos el capítulo de inteligencia artificial, una de las áreas es la de bioética y normativa, ¿no es cierto? Y ahí estamos armando una guía de uso y de buenas prácticas de IA en radiología. Y el centro está en el cuidado de los datos personales, en la anonimización, y cómo los vamos a usar, es decir, hay un detalle fundamental ahí. Es otro desafío el tema de la Es un gran privacidad de los desafío. datos y demás. Sí, sí, viste, no es solo taparle el nombre al paciente, hay un montón de tarea que hay detrás. Así que bueno, esa es una parte, ¿no? Pero después crear un dataset curado es para mí fundacional de cualquier proyecto. Así que sí, está buenísimo el comentario, muy importante. Hay mucha tarea para nosotros ahí. Me meto un poco en el tema de la imagen, que es lo tuyo. Corregime, por favor, el tema Sí. del léxico. Sí, sí. Mi pregunta es la siguiente. Básicamente, nosotros cuando tenemos una imagen, blanco y negro, gris, que básicamente, digamos, es un tipo de información, si se quiere, corregime, cualitativa. Es decir, yo veo una resonancia por un cambio de densidades líquidas, sólidas, lipídicas, lo que sea, emite una escala de grises. Lo que yo veo por ahí en los trabajos y demás, que lo que se intenta hacer para simplificar es traducir en un vocabulario básicamente, corregime, binario, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede haber un sesgo? Es decir, nosotros estamos algo ya codificado, lo estamos volviendo a decodificar, no se pierde información, es decir, es lo mismo analizar o cargar para el aprendizaje el material en crudo versus esta traducción de las imágenes. Ahí con traducción de la imagen es el etiquetado, ¿o no? ¿A qué te referís, Fernando? Me perdí un segundo. Sí, el etiquetado podría ser, es decir, Podría uno ser. instaura antes para darle el aprendizaje propio. Sí, bueno, ahí te respondo si era el etiquetado, porque por ello te mandé para ese lado, pero capaz que era otra cosa y podemos reconsiderarlo. De nuevo, si es el etiquetado, tiene que haber una supervisión, idealmente por el más capacitado en ese tema. Por ejemplo, si es una imagen de tórax, vamos a hacer para salir de lo mío, que es neuro, para no ser autorreferencial. Entonces, idealmente, un experto en imágenes torácicas debería definir que eso está bien etiquetado, para que no haya una cuestión de inicio. O sea, sería parte de la curación, pero vos por ahí te referías a otra cosa, capaz. Yo me fui para ese lado. No, básicamente eso. A mí me llama la atención que, digamos, ya un vocabulario, entiendo que, me imagino que el choclo de imagen de un daikon, o bueno, Sí. son teras y teras y teras, que por ahí también para una cuestión de, bueno, espacio de memoria, eso se simplifica también para cargarlo. Pero, digamos, uno no corre riesgo, si bien es supervisado, uno no podría correr riesgo Sí, ya te enganché. No, la imagen, la cruda se la pasa como entrada. ok. No, la imagen cruda se la pasa. Y se le pasa la etiqueta. Y entonces, la imagen, vamos a ver si me puedo explicar mejor.
en ese bucle de entrenamiento vos le das la imagen y le decís, esto es lo verdadero de esa imagen. Pero la imagen la vio completa. Y vuelve a ciclar, y vuelve a ciclar. Y luego vos le pedís que haga una inferencia, digamos. Le das la imagen ya sin etiqueta. Y que te genere la máquina una etiqueta, sería, ¿no? Que te diga, bueno, estos son los píxeles patológicos para los que fui entrenado. Y ahí lo comparás con la etiqueta original, que es la que hizo el humano, lo que llamaríamos ground truth. Y entonces cuando vos comparás lo que suelta, vieron que yo les puse las columnas del caso de infarto, lo que suelta la red y lo que hizo el humano, que dimos a considerar como verdadero, Sí, lo coteja. ahí lo coteja y tenés un desempeño. Que lo evalúas visualmente, decís, che, marcó cualquier cosa, yo les mostré las que anduvieron bien, obviamente, pero marcó cualquier cosa seguro varias veces, y vimos por qué identificaba cosas que no eran. Por ejemplo, en el italiano estamos haciendo un desarrollo no de detección de infarto, sino de hemorragia intracraneana, ¿sí? En tomografía computada. Y estamos en una fase todavía de testeo, y a veces está marcando zonas que no hay hemorragia, porque es parte del desarrollo. Entonces ahí vemos cómo se puede corregir, ¿no? Así que, pero siempre le damos la imagen real, una etiqueta. Luego que se entrena le decimos, bueno, ahora vos generame una etiqueta, y ahí lo comparás. Y si anda bien, lo mantenés, y si no, cicla de nuevo, ajustando parámetros. Entiendo, perfecto. Mm. Bueno, nada, tengo varias preguntas, no quiero demorar. A mí No, lo que con más todo gusto, por mí. lo que más me llama la atención actualmente es el concepto nuevo, quizás futuro, esto de que de la creación de gemelos virtuales, que para, digamos, los gemelos virtuales, crear virtualmente un paciente, básicamente, también corregime si está al tanto, crear, es decir, cargarle todos los datos genéticos y demás, nada, todo, absolutamente no, todo, con el fin de tratar de modificar, por ejemplo, algún tratamiento versus otro tratamiento. Okay. Corregime si es correcto. Eso me imagino que a nivel incluso estudios de corte y demás, nada, es un salto. Después se verá si la FDA en su futuro lo autoriza o no, pero me parece que esto podría dar avances incluso en investigación y demás. Pero bueno, nada, te saco ahí. Te pregunto, yo quiero empezar con esto, cualquiera de nosotros quiere empezar. Sí, ¿Con qué buenísimo. empiezo? ¿Ciencia de datos? ¿Con Python? ¿Con R? ¿Programación? ¿Con qué? ¿Con qué arranco? Genial, buenísima la pregunta. No sé si hay una respuesta, digamos, mejor, seguro hay, pero una respuesta única, eso quiere decir. Mejor es que esta que te voy a dar, seguro, pero me lo han hecho varias veces la pregunta. Hay disponible, hoy vieron que hay muchas plataformas de enseñanza online, Coursera, edX, hay otra, hay varias, ¿no? Y en esas plataformas hay muy buenos cursos de universidades de primera, que aún son gratuitos en la primera etapa, y uno, si quiere obtener después el certificado, puede pagar un valor que creo que puede ser accesible. Así que en esas plataformas hay cursos del ABC, digamos, de la inteligencia artificial y la medicina, o la inteligencia artificial en general. Una vez que uno hace uno de esos cursos, la mayoría por ahí no requiere uno tener conocimiento de programación. Si sigue entusiasmado, yo les diría, y quiere avanzar en trabajar en desarrollos, en hacer investigación en esto, pero digamos, no para irse por las nubes, sino, bueno, tenemos un caso problema y tratamos de hacer algo en el lugar donde estamos. Ya pasaría a la etapa de aprender algo de programación, ¿no? Y también hay cursos muy buenos. El lenguaje que más se usa hoy es Python, vos lo nombrabas, para estos desarrollos. Está R, por ahí un poco más para estadística, es genial. Yo la verdad que no sé usar R, pero Python creo que es el que más se está usando hoy, y hay cursos muy buenos, pero de aprendizaje básico, ¿no? Hay uno que se llama Python for Everyone, que es creo que es de la Universidad de Michigan, que está en Coursera. Está buenísimo, uno puede aprender desde ahí. Y después volver, después que hice un toque de programación, volver, creo yo, ya a un
a un curso más avanzado de aprendizaje de máquina. Así que son varias etapas. Eso en esas plataformas, insisto que hay varias y tal vez mejores de lo que yo te digo, pero ahí vas a encontrar muy buen material seguro. Hay una plataforma que se llama deeplearning.ai, ahí, genial. Ahí está también para hacer cursos muy interesantes, especializaciones de IA en medicina, muy buenos. Y después, como todo, ¿no? Hay por supuesto, artículos varios, hay libros que uno puede leer de forma clásica, ¿no es cierto? Y luego hay canales en YouTube de gente muy seria que trabaja sobre el tema. Y ahí obviamente está a disposición gratuita. Pero bueno, hay que encontrar el canal justo, creo yo, ¿no? Es decir, y gente que enseña bien y que es serio en lo que muestra. Muchos de estos están en estas plataformas también, que ya te contaba antes. Podés usar esa plataforma para buscarlos después Tal cual. en otro lado. Pero Por ahí. yo empezaría por ahí. Y el que esté interesado y tenga ganas se comunica conmigo. Yo, después tienen mi contacto, Florencia lo tiene, mi correo, mi teléfono, no hay problema. Como para empezar en el tema. Es enorme y hoy Sí, no. todo el tiempo está cambiando, así que hay muchos avances, pero creo que el que esté interesado algo de programación tiene que incluir, el que esté interesado en meter mano, ¿no? Así, en hacer experimentos. Ni hablar. Y la última que te voy a pedir, Sí. yo ya, en realidad es una opinión. En este boom del chat GPT, Sí. bueno, yo tuve es pago el 4, es pago, para los que no saben, pero tuve la posibilidad que me lo muestren. La verdad que me he sorprendido con el nivel, es decir, uno le pone, hablando en medicina, ¿no? Examen físico, síntomas y demás, y le pedí los 10 diagnósticos más probables, te tira los diagnósticos, incluso dice, bueno, estoy en un centro de baja complejidad, decime los primeros 3 más importantes, te tira los 3, y en general coincide. Bueno, eso es una opinión personal. ¿Qué opinión te merece esto de que hace, creo que 2 o 3 meses, digamos, el círculo íntimo, si se quiere, de la tecnología, por decirte, Elon Musk, mencionó de suspender por lo menos 6 meses el tema de la inteligencia artificial y investigaciones para legislar, analizar y demás? Sí, es buenísima la pregunta. Obviamente voy a dar mi opinión personal, falible absolutamente, pero mía, mi opinión. Fíjate qué interesante que en esos grupos está dividido, ¿no? Entonces, uno de los grupos de los que dicen frenemos un poco, ¿no? Está Elon Musk, está Geoffrey Hinton, que por ahí vieron la noticia hace poco que renunció a Google, porque, claro, tenía un conflicto de intereses y quiere frenar, y trabajando en Google en los desarrollos de IA. Geoffrey Hinton le dicen el padrino de la inteligencia artificial. Imagínense lo que debe saber ese hombre, porque desde los 70 está haciendo desarrollo de inteligencia artificial. ¿Sí? The Godfather of AI, le dicen. Geoffrey Hinton. Joshua Bengio, discípulo de él, y ellos dos. Y del otro lado está Yann LeCun, por ahí lo han escuchado también, que es el jefe de desarrollo de IA en Meta, ¿no es cierto? Meta, que tiene Facebook, WhatsApp, etc. Yann LeCun, Geoffrey Hinton, que se lo nombré antes, y Joshua Bengio, los 3 ganaron el premio Alan Turing por desarrollo de inteligencia artificial, los 3 juntos, es como el Nobel de la informática, ¿sí? El máximo galardón internacional. Ahora, los 3 han trabajado juntos y 2 están de un lado y 1 del otro. Y seguramente son de los que más saben, entre otros tantos. Después está Andrew Ng. Él es uno de los que... Andrew Ng es uno de los que fundó Coursera y es el fundador de deeplearning.ai y ha hecho miles de cursos que son de interés que yo les traté de transmitir hacia el vuelo, después se los puedo pasar por escrito. Andrew Ng está del lado de Yann LeCun. Sigamos para adelante, ¿cierto? Entonces, es gente que obviamente que conoce el tema y están divididas las aguas. Así que, ¿qué puedo decir yo?
para mí va a ser, no se puede frenar. Ya. O sea, es como, pero sí creo, mi opinión, mi humilde opinión, que debe haber una regulación de lo que se puede hacer y no. Y yo esto lo charlaba con un amigo que es informático, y le decía, mira, nosotros en medicina estamos acostumbrados a estar regulados. No podemos ejercer sin matrícula. Todo lo que hagamos tiene que estar atravesado por la bioética. Cualquier medicamento, obviamente, dispositivo, los software estos de IA se consideran dispositivo médico, pero en versión software. O sea, tiene que estar aprobado por entes regulatorios, la FDA, la ANMAT acá. Entonces, para nosotros es natural que no podemos hacer cualquier cosa. Eso yo le decía. En cambio, por ahí para otras actividades, otras esferas del desarrollo científico y tecnológico, por ahí tienen vía libre y nadie regula. Yo creo que debería regularse como nos regulan a nosotros. Y entonces, una tal vez de las regulaciones es, bueno, ¿qué hacemos con la gente que puede estar perdiendo su lugar de trabajo por el uso rápido y masivo de estas tecnologías? Y ustedes dicen, uy, ¿qué vamos a hacer entonces? Pero pensemos en qué hicimos con los que perdieron el trabajo cuando un robot en una línea de producción de autos le sacó el trabajo a varios que colocaban cosas, ¿no? Que esto ya sucedió. O tenía una foto que, bueno, por ahí se las hubiera compartido, que está circulando ahora, una imagen muy linda de 1910, fíjense, ponía una pavada, pero que estaban los que acomodaban, vieron en el juego de los bolos, ¿cómo se llaman? Los pinos, ¿no es cierto? Y había gente, obviamente humanos, que acomodaban hasta que en 1930, si mal no recuerdo, alguien desarrolló el sistema automatizado. Y entonces, un montón de gente ahí se quedó sin ese trabajo, parece una pavada, pero... Y así multiplicarlo por miles de ejemplos que ustedes quieran. Tal vez, en mi opinión, debe haber una regulación que diga, bueno, toda esta gente no va a tener trabajo en esto que hacía, ¿qué hacemos con esa gente? Digamos, y tal vez el Estado tenga que intervenir, o un compromiso de la industria que hace estos desarrollos para equilibrar ahí. Sí. Es verdad pero que bueno, también, hay muchos intereses. Yo no tengo una respuesta. claro, Yo creo que no se puede frenar porque frenamos acá y hasta arrancó. claro, hay un ruso, un indio, un pakistaní, un argentino, un brasilero, lo que se te ocurre que sigue desarrollando en su casa. También es verdad que históricamente la legislación, leyes y demás siempre fueron un paso después que los hechos. O sea, Sí. Se me hace que es cuestión de tiempo a que se regule. Bueno, hace poco que también una editorial inglesa, Pearson, creo que negó y dijo que va a demandar a las empresas que alimenten, enseñan el ChatGPT con sus libros, en una editorial de habla inglesa, matemática y demás. Entonces ahí también tiene que entrar la legislación para regular eso. Seguro. Pero bueno, no sé si hay una respuesta, yo no la tengo seguro, pero creo que debe haber regulación, en mi opinión, ¿no? Humilde opinión. Nosotros ya estamos regulados. Los médicos sabemos que no podemos hacer cualquier cosa. Sí. Perfecto, gracias, Ariel. No, por nada, al contrario. Bueno, Ariel, agradecemos muchísimo tu predisposición, todas tus respuestas, la honestidad con la que contestaste y todos los datos que nos brindás para formar nosotros también, o sea, compartir toda tu información, te agradezco muchísimo. Y en cuanto vi a alguien del público que había preguntado si podíamos mandarle la charla en forma personal, nosotros siempre subimos estas clases al Facebook de la academia, quedan grabadas ahí para aquel que no se pudo conectar, que pueda acceder a las charlas. Entiendo que no hay más preguntas del público. Te agradecemos muchísimo, Ariel, nuevamente, y te dejo a Agus si querés para cerrar. Gracias, Agus.